Hace 4.200 años, muchas sociedades de Europa entraron en una profunda crisis y colapsaron, en ocasiones de forma violenta. En diferentes regiones comenzaron a surgir nuevos experimentos sociales, algunos de ellos realmente novedosos, innovadores. Uno de esos experimentos se produjo en el sudeste de la península ibérica, lugar de nacimiento de la sociedad de El Argar, en un territorio al principio comprendido entre aproximadamente la depresión de Vera almeriense por el sur y el Bajo Segura por el norte. En esa sociedad se desarrollaron formas de poder, relaciones sociales inéditas en la época en la península ibérica y en amplias regiones de Europa occidental. Venimos de una sociedad que era la etapa anterior, la edad del cobre, es mucho más en contacto con la naturaleza, en contacto con la comunidad, con los enterramientos conjuntos, con una violencia de menor grado, a un cambio en la época ya del Argar de una adquisición del territorio, de una apropiación. Es decir, la cultura argárica ya se hacía dueña del territorio en el que vivía. Y de hecho quería más, por eso hay un aumento de la violencia. La Bastida era seguramente una de las ciudades más grandes de su época. Pero esta no es la única sorpresa, la sorpresa es que está escondida. Ocupa un cerro escarpado, rodeado por un lado por la rambla del Ébor, por otro lado por el Barranco Salado y por otro lado por la muralla, rodeada a su vez de entornos montañosos. Era invisible si no te acercabas hasta prácticamente sus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué esta ciudad de casi 1000 personas estaba escondida? La única respuesta reside en la particular estructura de poder de la sociedad argárica. El Cerro de la Bastida era óptimo para que aquella clase dominante se sintiera segura, pudiera concentrar todas sus riquezas y defenderse de posibles peligros. La comunidad de la Bastida tenía dos preocupaciones, una era su defensa y otra era el abastecimiento de agua. A mis espaldas tenemos una de las fortificaciones más antiguas de esta época, la época argárica, construida con 2 lienzos murarios. Es una obra de ingeniería y de arquitectura inédita, que tendrían en su momento hasta 6 o 7 metros de altura. Una entrada en recodo estrecha que evitaría el acceso directo de los atacantes a la ciudad. Las últimas investigaciones que hemos realizado precisamente en la primera línea de muralla nos han sacado a la luz una nueva arma de defensa, un terraplén que impide colocar una escala en la torre para que el asaltante no pueda atacar. Ya conocíamos murallas que defienden ciudades en época calcolítica, en la Edad del Cobre y también en la Edad del Bronce, pero precisamente en época argárica las innovan a la hora de hacer unos tipos de murallas muy bien pensados y muy bien planificados. Las murallas de la Bastida son una de las obras más impresionantes que hemos excavado. No deja de impresionarnos porque cada vez nos resuelven más preguntas y nos permiten ir conociendo más esta sociedad y concretamente la ciudad de la Bastida, que fue una de esas capitales del territorio argárico. No es algo que encontremos en la Europa continental, nos tenemos que ir a yacimientos, a ciudades de Oriente para encontrar arquitectura y obras de ingeniería que se parezcan en época a lo que tenemos aquí en la Bastida. La sociedad del Argar acabó siendo una sociedad de clases en las cuales existían agudas diferencias entre ricos y pobres, una sociedad en la cual el poder político estaba concentrado y también la violencia militar en manos de unos pocos. Una sociedad que alcanzó un estatus urbano y por tanto es comparable a una auténtica civilización. Los habitantes de la Bastida consiguieron domesticar toda una montaña de casi 5 hectáreas de extensión. Esa domesticación la hicieron por medio de terrazas artificiales, donde en cada una de esas terrazas fueron colocando sus viviendas y sus talleres. Las viviendas están separadas por calles muy estrechas, incluso tenemos pequeñas plazas a distintas alturas y en ellas podemos encontrar talleres metalúrgicos,
tenemos almacenes de grano, molienda del cereal, talleres textiles, carnicerías y sobre todo almacenes. Las infraestructuras más importantes, supradoméstica, es esta balsa que tengo a mi izquierda. Es una balsa de captación de agua que recogería el agua de la ladera que discurre entre las viviendas que están en la parte superior. Una balsa que estaría abierta y la utilizarían para todo el barrio que tenemos en la parte baja. Toda la extensión que vemos ahora son la ciudad de 1750, que es el momento de máximo apogeo de los argáricos. Uno de los aspectos más fascinantes de la arqueología argárica es el mundo funerario. La sociedad del Argar enterraba a sus difuntos bajo el suelo de las viviendas y edificios diversos, en su mayoría en tumbas de carácter individual, en ocasiones dobles. La Bastida ha proporcionado más de 200 de estas sepulturas a lo largo de las diferentes campañas en que ha sido excavada. A partir del análisis estadístico de la composición de las ofrendas funerarias, de aquello que dejaban los oficiantes dentro de las sepulturas, podemos conocer parte de su estructura social y política. Existían agudas diferencias entre la clase alta, que era enterrada a sus miembros con armas en el caso de los hombres y con joyas en el caso de las mujeres, una clase intermedia y después una clase que suponía en torno a 1/3 o 40% de la población que vivió en régimen de servidumbre o incluso de esclavitud. Existían algunos objetos destinados únicamente a hombres, como por ejemplo, como he dicho, las armas, espadas, alabardas, mientras que otros objetos, como por ejemplo el punzón o la diadema, se reservaban a algunas mujeres. Totana es muy afortunada por tener la Bastida dentro de su término municipal. Es un yacimiento único en Europa para conocer una etapa clave de nuestra prehistoria. La Bastida, sus ruinas, pueden enriquecernos. Nos enriquecen en términos de conocimiento, de educación, de cultura, pero también económicamente. La Bastida es y ha de ser un bien cultural de interés nacional e internacional, capaz de atraer visitantes para conocer realmente la relevancia de este yacimiento. Y esos visitantes disfrutarán del conocimiento y disfrutarán también de Totana y de sus restantes atractivos artesanales, gastronómicos, paisajísticos, culturales. La Bastida ha de ser un desencadenante, un catalizador que nos enriquezca a todo el mundo. Unos 6 siglos después de ser fundada, la Bastida fue abandonada. Todo su esplendor, toda su trama urbana cayó en el olvido y nunca nadie más tornó a vivir en este cerro. ¿Por qué? ¿Por qué colapsó la sociedad que habitó la Bastida? Este es uno de los enigmas que tratamos de resolver. Podemos barajar una combinación de diferentes factores. Los recursos, la presión social, la organización, todo llevó a que esa gran civilización desapareciera en algo menos de 200 años. No lo sabemos todavía, pero sabemos que nos dejó un patrimonio muy importante en cuanto a tecnología, en cuanto a urbanismo, organización de los territorios y sobre todo en cuanto a la organización social. Una organización social que llevamos arrastrando desde entonces.